Buenos días, saludos, profesora Marley Rodríguez. En este momento le vamos a hablar acerca de la unidad número 2, que es la parte de amplificadores. Mi nombre es Joan Alberto Viloria Briceño y comenzamos. Simplemente, pues, lo que es un amplificador es un equipo, un dispositivo electrónico, puede ser también un tipo de hardware o de software que pueda amplificar una señal que llega en la entrada de una manera y esta a su salida va a ser maximizada o masificada. Entonces, pues aquí como lo vemos en este primer dibujo, hay una señal de entrada, entra a la parte del amplificador y el amplificador simplemente hace la misma señal, pero en este momento sale amplificada. Eso es lo que es un amplificador, que lo amplifica en su señal de salida. Estos son muy comunes a nivel de lo que es audio y a nivel de lo que es en la parte de radiofrecuencia, que es lo que que es lo que nos compete en esta unidad. Entonces, tenemos dos tipos de amplificadores. Unos son los amplificadores de tensión y los otros son amplificadores de potencia. Los amplificadores de tensión son los que su principal misión es suministrar una tensión mayor en su salida que en su entrada. Entonces, el de tensión, pues llega la señal en la entrada de una manera y su función es amplificar la salida con mayor intensidad en la parte de su salida. Esos son los amplificadores de tensión. Normalmente son amplificadores que se utilizan a nivel de energía eléctrica o corriente continua, dependiendo. Los amplificadores de potencia son aquellos que aparte de suministrar una mayor tensión, suministran también una mayor corriente, amplificación de tensión y amplificación de corriente. O sea, hacen los dos tipos de función. Amplifica la tensión y amplifica la corriente y por ende hace una amplificación de potencia. Estos amplificadores de potencia normalmente se utilizan en la parte de radiofrecuencia o en la parte de audio. En lo que tenemos, los primeros son los amplificadores de tensión. En estos amplificadores de tensión podemos utilizar los amplificadores operacionales. Normalmente, anteriormente, estos amplificadores operacionales eran para realizar operaciones, eran utilizados para ese tipo em, de información. En la actualidad, los amplificadores operacionales, que son estos chips que usted se pudiera decir que se encuentra aquí en esta imagen, pues ellos simplemente tienen dos entradas, una entrada positiva y una entrada negativa, que es una entrada inversora y una entrada no inversora y tiene una salida. Entonces, según la polarización que se esté usando dentro del amplificador, lo podemos conseguir de varias maneras. Podemos tener un amplificador operacional inversor, un amplificador operacional no inversor, un sumador, un comparador o dependiendo de lo que se vaya a usar dentro del circuito. Aquí en este osciloscopio tenemos cómo es la señal de entrada, que en este caso está especificada por la parte amarilla, y cómo es ya pasando por el amplificador, cómo sería su señal de salida. Entonces, fíjense que la diferencia de la señal de entrada en comparación con la señal de salida, pues es muchísimo mayor. Entonces, esa es la función de estos tipos de amplificadores. Posteriormente tenemos los amplificadores de potencia. Entre los amplificadores de potencia, que son los que nos competen, en este caso son amplificadores de radiofrecuencia. Estos amplificadores están denominados por la clase A, clase B, clase AB y clase C, que son los que vamos a estudiar durante la materia. En este momento, pues, un amplificador clase A, aquí en este circuito, fíjense que tenemos una resistencia y tenemos un transistor. El transistor, pues, simplemente lo que hace es amplificar la señal de entrada. En este momento es una señal de entrada sinusoidal
Y la salida, cuando el amplificador es clase A, la entrada es suave, o sea, es una onda muy pequeña, y cuando sale, pues sale la onda completamente amplificada. En los amplificadores clase B son amplificadores de señal de salida, pero en este caso eh, solamente es de como de media onda, porque solamente se amplifica la parte positiva de la señal. Entonces la señal de salida circula solo un semiperíodo. Semiperíodo es que solamente se amplifica la parte positiva de esa señal. Posteriormente, el amplificador clase AB, ¿ok? El clase AB, esta señal de salida es un poquito más de un semiperíodo. Como lo vemos aquí en la imagen, tenemos se amplifica, pero solamente con un poquito más del semiperíodo. No se hace completamente como se hace aquí en el amplificador clase A. Y los clase C solamente, estos tipos clase C, la C significa que es cúspide, entonces solamente amplifican los picos en la parte positiva de la señal de entrada. Entonces solamente amplifican la parte alta de la señal. Por eso es que se dice la parte cúspide. Por eso son amplificadores clase C. Aquí también tenemos un osciloscopio donde se muestra la señal de entrada y la señal de salida solamente amplificada a nivel de los picos de la parte positiva. ¿Ok? También tenemos los amplificadores, las aplicaciones de estos amplificadores. Dentro de las aplicaciones más comunes que se tienen de los amplificadores, porque son muy utilizados en la industria. Entonces se tienen amplificadores en la industria de la música y el entretenimiento. Son los que más se utilizan porque ellos necesitan para poder estar en la parte de los conciertos, pues necesitan la utilización de estos amplificadores para que la señal de audio llegue muchísimo más lejos. Y entonces son muy utilizadas en la industria de la música y el entretenimiento. Los amplificadores de sistemas de comunicación y transmisión. En estos tipos también existen estos tipos de amplificadores porque las redes, en este caso hay redes HFC, que necesitan que la señal sea amplificada cada cierto tiempo. Es más, existen dispositivos que se llaman amplificadores que se meten dentro de la red que son activos para que cuando la señal llegue ellos puedan enviar la señal muchísimo más lejos a nivel de HFC. Y obviamente pues a nivel de radiofrecuencia también existen los amplificadores para poder enviar esas ondas electromagnéticas muchísimo más lejos en el espacio, en este caso en el espectro radioeléctrico. Los amplificadores en dispositivos electrónicos de consumo, pues también tenemos amplificadores a nivel normal, por ejemplo, los celulares cuentan con amplificadores para tratar de tener una mejor señal de cobertura y tener un mejor sonido interno del teléfono, en este caso el dispositivo electrónico. Amplificadores en la industria médica y la militar. En este caso, pues los amplificadores de la industria militar, pues sería la parte de los radares. Ellos son muy utilizados, estas antenas son muy utilizadas porque ayudan a ver qué es lo que se encuentra a cierta cantidad de espacio o a ciertos kilómetros y con estos radares esta amplificación de esta señal de estos radares ayudan a verificar, por ejemplo, en la parte militar, en qué momento se encuentra un dispositivo, en este caso un misil que esté llegando y que esté entrando la, a la base en donde se encuentra. Y en cuanto a la industria médica, pues tenemos la parte de lo que es los rayos X. Entonces, nosotros tenemos que agarrar una señal y amplificarla de tal manera que pueda penetrar y poder ver los huesos, en este caso.
En cuanto a los usos de los amplificadores de tensión, tenemos que los amplificadores de tensión, como ya lo habíamos visto anteriormente, son los amplificadores tipo operacionales. Entre estos se encuentran las señales de sensores, micrófonos y audio de bajo nivel. También tenemos la instrumentación de alta precisión, eh, que puede ser la parte de microcontroladores y comparadores de voltaje, reguladores de tensión y generadores de onda. Normalmente los amplificadores de tensión en la parte de regulación de tensión son muy utilizados, por ejemplo, en la parte de telecomunicaciones, ya que estos amplificadores de tensión se meten dentro de los reguladores de tensión y estos ayudan a que la señal se regule y vaya un poquito más constante en el tiempo. Y también tenemos el uso de los amplificadores de potencia. Como lo dije anteriormente, pues son muy utilizados en la parte de audio profesional, porque aquí es donde se necesita que, por ejemplo, los micrófonos en los conciertos, en la parte de cuando, por ejemplo, están tocando la parte de una guitarra eléctrica, ellos se conectan a un amplificador para que las cuerdas que ellos están tocando, pues eso se maxifique y pueda amplificarse. También tenemos en la parte de las telecomunicaciones, que obviamente pues también recordemos que si yo tengo una señal de entrada con un poco de ruido y yo lo paso a través de un amplificador, pues ese ruido también yo lo voy a amplificar. Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de que esta señal llegue a los amplificadores, tratar de que llegue lo más limpia posible. Sabemos que el ruido no lo vamos a poder eliminar al 100%, pero sí tratar de que el ruido quede por lo menos a un 90%, para que cuando se vaya a amplificar, pues se amplifique la señal, pero también con ese poco ruido. También lo tenemos en las aplicaciones médicas, los usos de los amplificadores, y en defensa y la parte militar, que es lo que hablaba anteriormente. La parte militar y defensa, pues se utilizan amplificadores en la parte de los radares, y los amplificadores en la parte médica son utilizados en máquinas de rayos X, en ultrasonidos, ahí para poder revisar la gestación de una mujer. En la parte médica, pues se utilizan esos dispositivos electrónicos, utilizan amplificadores para poder eh, realizar ese tipo de actividad. Profesora, esa es toda la presentación. Espero le haya gustado. Nos vemos en otro.